Estrenando horario nocturno, mi querida Rubí Soriano, muchísimas gracias por conectarte con nosotros este lunes para que hablemos, para que le demos una repasada a la visita de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, a Puebla este fin de semana. Una reunión importante con beneficiarios de programas sociales donde parece ser que está el voto cautivo y pues hay que alimentarlo, mi querida Rubí, como dicen en el argot político, maicear al voto cautivo. Buenos días, buenas noches, amiga mía. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todo el auditorio de Contigo Puebla. Resulta que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la entidad para tenderle la cama a su voto cautivo y hacer pase de lista a los soldados que promueven esos sufragios vía los llamados programas sociales. El presidente empezó a apretar el paso para que en el 2024 se refleje todo el dinero que hoy se destina a los 25 millones de beneficiarios de esos programas que, como en el pasado, Luis, siguen siendo los principales promotores de votos para el partido gobernante. Los estilos y las formas hoy dejaron de diferenciar el pasado con el presente que nos ocupa en México, porque hablar de bienestar en estos tiempos de la cuarta transformación es hablar de los tendidos de redes y padrones politizados que, como en el pasado, hoy sirven para azuzar un populismo que se alienta a partir de las necesidades de los sectores más vulnerables. El mandatario sabe que su liderazgo se mantiene en esos sectores que reciben mensualmente las ayudas gubernamentales, pero también sabe que la polarización social es un riesgo electoral, sobre todo cuando no será él quien figure en la boleta de los comicios del 2024, sino sus herederas y herederos políticos. Los meses han pasado y los sismas en su gobierno y en su partido Morena se acentúan como la señal inequívoca de quienes van en busca de retener el poder a cualquier costo. Como líder moral del partido gobernante, AMLO le apuesta al gran bastión social como el gran detonador del voto que le permita a Morena retener no solamente la presidencia de México, sino refrendar victorias en estados y municipios. El ambiente se torna cada vez más complicado para un mandatario que sigue siendo el principal polarizador en el país que gobierna. El llamado cierre de filas se ha convertido en un silogismo ausente de realidad a la hora de palpar el enfrentamiento interno en las tribus morenistas. El panorama se traslada a las regiones y localismos políticos donde el morenismo de cepa se extinguió, dando lugar a las mutaciones políticas, Luis, que evidencian a una nueva militancia plagada de vicios, excesos y corrupción. Solo basta mirar el cinismo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o del propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, quienes montados en una estructura gubernamental, pues hacen uso de los recursos públicos para hacer la llamada campaña adelantada e ir en busca de simpatías y de mecenas que se anoten para apuntalar sus candidaturas presidenciales. Sin duda, la apuesta de la llamada transformación no está en el combate real de la pobreza y en la equidad social, sino en el tendido de redes para ampliar padrones sociales politizados, por supuesto, que garanticen votos en el 2024. En la antesala de la pelea por la presidencia de México se destinarán 600 mil millones de pesos a estos beneficiarios que hoy en día siguen representando la principal apuesta presidencial para que Morena retenga el poder en el próximo sexenio. Las estampas que vimos ayer, este fin de semana, en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, tres mandatarios gobernando, no para los ciudadanos, sino para el partido del presidente Luis. Muy lamentable. Hasta aquí el análisis. Mi querida Rubí Soriano, das en el clavo como siempre, porque si algo me ha llamado la atención de este primer mes, mes y medio de funciones de Sergio Salomón Céspedes, el gobernador sustituto de Puebla, pues ha sido precisamente entregar la administración pública estatal a los intereses de Morena. Sus primeras reuniones fueron con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, con Adán Augusto, y no sabemos si realmente para beneficios para el Estado o simple y sencillamente para mantener esos acuerdos que tal vez pudo haber logrado Miguel Barbosa Huerta aún en vida. Y esta participación, pues bueno, lo que vimos el sábado aquí en el Centro Expositor Amiga, pues fue prácticamente el despliegue, ¿no? De esta estructura político-electoral que podría utilizar Morena en el 2024. Totalmente de acuerdo, Luis. Definitivamente el presidente de la República le está apostando
a mantener estos programas sociales, a ampliarlos, a inyectar el mayor número de recursos, porque ahí hay un voto de 25 millones de personas, entre adultos mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes. Es un voto que, por supuesto, Morena está cuidando, está, como bien lo decías, con ese término del pasado y que hoy se vuelve a actualizar, maiceando a los ciudadanos para mantener ese electorado que, bueno, pues subsiste de estas ayudas a cargo de los presupuestos gubernamentales y que no tienen ninguna dirección, ninguna política pública que lleve a estos gobiernos realmente al combate de la pobreza, del analfabetismo, de la inseguridad. Es muy lamentable lo que estamos viendo y como bien comentabas, los gobernantes hoy que tenemos en Puebla, en Hidalgo, en Tlaxcala, en algunas otras entidades del país, se enfocan justamente a responder a los intereses de un partido político cuando fueron electos en las urnas, pero sabemos que están respondiendo al jefe moral del partido Morena. ¿Y cuánto les va a aguantar esto, mi querida Rubí? Porque si no hay, vaya, eh, puedes mantener, en este país no es la primera vez que hay un ejercicio de gobierno a partir de la necesidad de las personas. Eso lo vimos durante el siglo XX, lamentablemente. El PRI se le acusaba de mantener el voto verde, el voto popular en las ciudades a través de sus distintas organizaciones, pero ¿hasta cuándo, mi querida Rubí, hasta dónde será realmente efectivo el hecho de mantener este voto cautivo cuando tienes a toda una población o tal vez a la mayoría de los integrantes del padrón electoral descontentos con un gobierno que pues no está dando grandes resultados? De ahí la preocupación de muchos, incluida tu preocupación, Rubí, porque lo hemos escuchado varios lunes aquí en Contigo Puebla, de este retorno a esas viejas prácticas, ¿no? De este asentamiento del siglo XX mexicano priista que necesitaba precisamente de la necesidad económica de la gente para mantenerse en el poder y pues ahora con este plan B, con este plan C para pues prácticamente destruir internamente al Instituto Nacional Electoral. Una jugada bastante maquiavélica, amiga. Así es, Luis, y algo apabullante de lo que acabas de mencionar es que tenemos que ser muy realistas en este país y señalar que hoy los beneficiarios de estos programas sociales pues simplemente prefieren seguir votando por el partido en el poder. Otro elemento que hay que analizar es que no hay una oposición fuerte. No Ujú. la tenemos, no hay un contrincante real hasta el momento, ni con las coaliciones, ni con las negociaciones. No hay realmente ese contrapeso que hoy le está urgiendo al país para contrarrestar pues un gobierno de una autocracia preocupante, donde finalmente los pobres son el enfoque del voto para capitalizarlo y para mantenerse en el poder, la continuidad de un partido a través de capitalizar el voto de la pobreza. Coincido plenamente, mi querida Rubí, porque en esta ausencia de oposición, en esta ausencia de posición contraria al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se cometen más abusos. No hay este equilibrio y por lo menos la gente que tiene una opinión distinta pueda sentirse representada en otras voces que propongan también un México distinto al que estamos viendo. Mi querida amiga, ya seguiremos analizando los próximos movimientos políticos aquí en tu columna. Mientras tanto, ¿dónde te podemos hallar? En @Rubí Soriano en Twitter y en el resto de las redes sociales como Los Alquimistas del Poder. Gracias, Luis. No, hombre, gracias a ti, amiga. Recibe un abrazo. Vamos a hacer una pausa. Seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Si te gustan los podcasts, nos puedes encontrar en Spotify con el mismo nombre. Además, en Instagram, una cuenta. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.